Bueno, pues yo agradezco mucho, buenas tardes a todos y a todas que me hayan invitado a la moderación de este panel, que me permitirá no solamente aprender y disfrutar de una tarde espléndida, sino poder efectivamente compartir una dinámica en la que está todo el mundo invitado a participar. Participan en el panel el comisionado nacional Luis Fuello, está también Dolores Barrientos, representante para México del PNUMA, a quien le damos la más cordial bienvenida. Está Carlos Muñoz, que viene del centro Mario Molina. Carlos, bienvenido. Javier Barman, el director general de Planeación y Evaluación de Semarnat, señor director. El doctor José Sarucán, coordinador nacional de Conavio. Doctor, bueno, pues tenemos efectivamente como tema central el tener una discusión sobre varios asuntos. Yo les voy a plantear las 5 preguntas que ya tienen ustedes en los materiales que les entregaron, que son las preguntas guías para la discusión. Posteriormente pediré a la ponente y a los ponentes que hagan una presentación de entre 7 y 8 minutos, una idea general, y después podamos efectivamente tener una conversación más amplia. Las preguntas guías para la discusión son: ¿cuáles son los retos para las instituciones del sector ambiental para que éstas hagan el valor de los servicios ecosistémicos uno de los ejes estratégicos? ¿Cómo fortalecer la cooperación intersecretarial o intersectorial más bien en materia de valoración de servicios ecosistémicos y crear una agenda nacional coordinada a nivel federal? ¿Qué oportunidades de colaboración vislumbran con los sectores social, privado y académico? También se pregunta de qué forma el enfoque de servicios ecosistémicos podría contribuir a articular esfuerzos entre los diferentes niveles e instancias de gobierno para lograr el desarrollo sustentable y la conservación de la biodiversidad. Y finalmente, la pregunta sería: la creación de una comisión intersecretarial de servicios ecosistémicos fomentaría la transversalización de su valor al interior del sector público, y cómo incorporar a los sectores privados, social y académico. Esos son los grandes temas que ruego a los ponentes que atiendan y que puedan efectivamente darnos una idea que permita efectivamente orientar los trabajos de este panel. Le ruego a Luis Fuello, comisionado nacional, que haga uso de la palabra. Comisionado, por favor. Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera ocupar esta primera presentación para, de manera global, imaginarme qué es lo que la política pública en México en materia ambiental y en materia de conservación debería de tener internalizado en todo el proceso de planeación nacional del desarrollo. Desde la comunidad de la conservación, quienes trabajamos en ello, estamos total y plenamente convencidos de que no puede haber desarrollo en este país si no tomamos en consideración una política clara, transparente y participativa de protección, conservación y uso del capital natural en los ecosistemas en mejor estado de conservación. Y buena parte de este capital natural, que no todo ello, hay que decirlo, está incluido dentro de las áreas naturales protegidas del país. De manera que bajo esta premisa nosotros estaríamos dispuestos a acreditar que en los 5 ejes que se han establecido como prioritarios y ahora como metas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la conservación y particularmente las áreas naturales protegidas abonan y agregan principios y elementos tangibles para que esta política no quede solamente en un documento de planificación del desarrollo nacional, sino que se haga plausible para toda la población. Por supuesto que la comunidad de conservación estamos plenamente convencidos de que la paz en este país se requiere, de que una sociedad plural, multicultural, debe de tener los mecanismos y los tiene desde el punto de vista legal disponibles para acordar, discutir y analizar diferencias, pero que esto tiene que estar encuadrado
dentro del cumplimiento de nuestro marco legal, de la vigencia del Estado de Derecho, y por supuesto que estamos total y plenamente convencidos de que los mecanismos de gobernanza que se crean dentro de las áreas naturales protegidas, al procesar los acuerdos, al procesar la forma como acceden las comunidades, los dueños de los terrenos, los propietarios de los recursos naturales a su territorio, generan mecanismos que permiten una gobernanza que establece en esas comunidades una aspiración de paz y de formas adecuadas para tomar acuerdos. Por supuesto que no somos ajenos, y paso a la meta 2 del Plan Nacional de Desarrollo, a que el México al que aspiramos sea incluyente y que de una vez por todas seamos capaces de enfrentar los rezagos que hemos venido creando a lo largo de décadas, desde que México se convirtió en un país y es un Estado independiente. Y en ello, por supuesto que la labor que se hace al interior de las áreas naturales protegidas tiene que hacer frente a los temas de pobreza de las comunidades que viven dentro de los polígonos que han sido decretados áreas naturales protegidas de carácter federal, y lo mismo pasa con las áreas estatales, y lo mismo pasa con una categoría de ley que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. La CONAM, que instrumenta la gestión de los territorios de las áreas protegidas federales, tiene incorporado dentro de uno de sus ejes de política el atender los temas del desarrollo de las comunidades y atender los temas de pobreza. Y sobre todo que podamos ser los mediadores de las distintas necesidades que las comunidades no solo le plantean a la CONAM, le plantean al sector educativo, al sector salud, al sector agropecuario, y todas las necesidades que deben confluir ahí bajo un eje rector que es la conservación del territorio y la potenciación del uso de la biodiversidad de manera sustentable. No somos, por supuesto, los responsables de la educación, pero estamos convencidos de que en este país debe haber una educación de calidad, pero lo que sí hacemos es hacer educación ambiental utilizando como plataformas 176 áreas naturales protegidas que nos dan un campo abierto, por supuesto para la investigación científica, pero también un instrumento claro, palpable, para hacer educación en campo con las comunidades, con las gentes que viven fuera de las áreas naturales protegidas contiguas. Y en el México próspero, donde formalmente la Secretaría de Hacienda nos ha asignado en este sector, por supuesto que no solamente aspiramos a que de manera urgente se canalicen recursos para lograr vencer estas brechas de pobreza que hemos creado a lo largo del territorio nacional, sino que las actividades económicas que se realizan dentro de las áreas naturales protegidas sean negocios que, además de acreditar que son sustentables, que están siendo compatibles con la conservación de la biodiversidad, están generando los ingresos suficientes para que las gentes mejoren su economía y que, al igual que cualquier otro actor económico, puedan ser sujetos de crédito, puedan ser valorados en los mercados y puedan competir en igualdad de condiciones que otro productor, y para eso necesitamos generar las capacidades que tienen las comunidades que viven a ellos. No, nunca sustituirlos, porque en este momento que se aplica una estrategia equivocada, vamos a seguir subsumiendo a estas comunidades en la pobreza. Y finalmente, nos sentimos perfectamente identificados con el rol que México debe jugar en la responsabilidad global, porque es algo que el país está haciendo en el tema de biodiversidad, y que la CONAM junto con la CONABIO son actores importantes de las políticas internacionales que se están gestando en el seno del Convenio sobre Diversidad Biológica. Dicho esto, yo le diría, y lo abordaría más tarde, que yo compararía la gestión de los ecosistemas en buen estado de conservación con el ser humano. El ser humano tiene todo un conjunto de órganos que le permiten de manera integral sobrevivir. Los ecosistemas también están constituidos por una serie de órganos
y funcionamiento que lo hacen de manera integral. El problema es que cuando el individuo se enferma, el individuo se da cuenta y tiene la oportunidad de ir al médico. El planeta está enfermo y no hemos sido capaces de reconocerlo y de ir al médico. Gracias. Gracias. Agradecemos al comisionado Fuello. Le voy a rogar ahora a Dolores Barrientos que haga uso de la palabra. Gracias, Leonardo. Bueno, antes que nada agradecer la invitación para que PENUMA esté en este diálogo. Cuando vi las preguntas que amablemente me mandaron para este panel, yo creo que lo más importante o lo que me vino a la mente antes de contestarlas es, primero, cómo hacemos para que los ecosistemas y el capital natural sean más visibles, tanto en términos de política fiscal como en términos de política pública en nuestro país. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, a nivel internacional o a nivel mundial, el costo de la degradación de los ecosistemas globales cada vez ha sido más acelerado. Últimamente, los últimos 20 años, incluso fue uno de los comentarios que el PENUMA llevó a Río +20, que del 92 a la fecha hemos llegado a ser una sociedad que es alta, que tiene mayor capacidad de degradación o una mayor velocidad en la degradación de los ecosistemas. En ese sentido, PENUMA en 2008, por ejemplo, el último dato que tengo de ese costo de la degradación ambiental sobre el PIB, tenemos más o menos un indicativo del 11%, o sea, el 11% del PIB global representa ese costo de la degradación ambiental que estamos haciendo al planeta. Si seguimos igual, si seguimos con la tendencia de una gran eficacia en la degradación de los ecosistemas, para el 2050 ese costo en relación al PIB global va a ser alrededor del 60%. O sea, ya tenemos, si seguimos en un patrón de consumo y de producción, bueno, vamos a tener muy pocas décadas para acabarnos el planeta, ¿no? Entonces yo creo que es una de las primeras puntos que quiero traer en la mesa. En el contexto nacional, nosotros en el estudio de economía verde que el PENUMA está desarrollando con la Semarnat, hemos tenido algunos puntos importantes respecto al tema. Por ejemplo, México en los últimos 20 años ha tenido un crecimiento promedio de alrededor del 2% de su PIB, mientras que el costo de esa degradación ha sido en promedio 9%, aun y cuando la última estadística es de un 7%. Pero luego entramos a esas cuentas que afortunadamente México ha sido un país pionero para tener esas cuentas ya en sus cuentas nacionales, y vemos cómo ese costo de la degradación se compone principalmente de un costo relacionado a la contaminación atmosférica y de un costo relacionado a la explotación de los hidrocarburos. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿y en dónde están reflejados el costo del capital natural? Entonces, de entrada, ahí ustedes pueden ver que esa visibilidad del capital natural incluso se refleja en instrumentos que nosotros reconocemos como muy positivos, pero que eventualmente tenemos que mejorar en las cuentas nacionales. Por el otro lado, incluso comentando con nuestras contrapartes en Semarnat, ahora con motivo del plan sectorial, yo creo que si a mí me preguntaran como representante del PENUMA en México, ¿cuáles son los temas que a ti como PENUMA en México serían prioritarios para la agenda nacional? Y yo creo que México ha avanzado muchísimo en muchos de los temas que la agenda de medio ambiente global está puntualizando como importantes.
pero sin embargo las áreas de oportunidad que nosotros, una de las áreas de oportunidad que nosotros recomendamos es darle mayor visibilidad al capital natural. Si ustedes, por ejemplo, ven el presupuesto para el sector, el presupuesto público para el sector, que es más o menos alrededor de 4 billones de dólares al año, ven cómo todavía ese presupuesto está altamente relacionado, pues, lógicamente al sector hídrico, afortunadamente también al sector forestal, y cómo el porcentaje de ese presupuesto a los temas de ecosistemas y biodiversidad, o sea, de capital natural, representa un porcentaje muy pequeño de ese presupuesto federal. Entonces, bueno, con esto yo creo que nuestra preocupación, lógicamente, en la agenda de México para el PENUMA es el capital natural, el manejo de ecosistemas y la biodiversidad, la conservación y el desarrollo, como encontrar un equilibrio, y al mismo tiempo, cuál es la importancia, porque como somos una sociedad muy polarizada, o sea, 80% ya de los mexicanos vivimos en centros urbanos y solamente el 20% de los mexicanos viven en zonas rurales, también esa orfandad del capital natural se ve en esa polarización de la distribución geográfica que ya tenemos en nuestro país. Cómo las decisiones más importantes políticas y de presupuesto pues se toman en las urbes, y lógicamente esa polarización o esa lejanía que ya tenemos como sociedad respecto al capital natural también es muy importante y es una barrera fuerte que resolver. Y bueno, yo creo que las grandes preguntas, platicando en estos días que nos visitó el señor Pavan Sukhdev, comentando con él y decirle, yo le preguntaba, bueno, ¿cómo sería la principal vía o el principal approach para empezar a hacer una agenda de TIF, que es la economía de los ecosistemas y la biodiversidad en un país como México? Y él me decía, Dolores, es que primero se tienen que poner de acuerdo a nivel político, y a ese nivel político de manera general decir, bueno, cuáles son las grandes políticas respecto al capital natural que este país va a definir. Va a ser seguridad hídrica, porque el país en algunas décadas del centro al norte del país va a tener inseguridad hídrica, y eso ya muchos científicos y muchas instituciones lo están pronosticando. Va a ser seguridad alimentaria, y de qué manera esa seguridad alimentaria y seguridad hídrica se tiene que combinar con la política pública relacionada a la conservación y buen manejo del capital natural. Y eventualmente puede ser combate a la pobreza, porque los pobres más pobres de nuestro país están en esas zonas en donde está el capital natural. Entonces, yo creo que esas grandes preguntas de política pública se tienen que definir primero para eventualmente después empezar a trabajar en una agenda muy completa respecto a la conservación y a la economía de los ecosistemas y el capital natural. Agradecemos a Dolores Barrientos. Le ruego ahora a Carlos Muñoz Piña que haga uso de la palabra. Bien, gracias. Bueno, pues tenemos 5 minutos, ¿no? 7. 7 minutos. 7, perfecto, gracias. Pueden ser 8. Gracias. La pregunta que nos hacen sobre cuál va a ser el papel de la valoración económica dentro de las políticas públicas, cuál debe ser el papel de esto que es valorar los servicios ambientales. Y lo primero y lo más evidente para ustedes es que es una herramienta más en la toma de decisiones, que no significa que sea la única herramienta. La decisión sobre proteger un área natural valiosa, que para la gente es evidente, para los grupos políticos, para los grupos sociales, la sociedad organizada que quiere protegerla, la verdad es que su objetivo es lograr la protección, el desarrollo sustentable ahí, y la valoración económica es algo que ayuda cuando hace evidente cuál es el valor económico que esa área genera a los demás, pero no debe ser el único criterio, porque si el criterio fuera no es lo suficiente, entonces dirían no, vamos a sobreseerlo y vamos a entonces pedir que se logre la conservación, vamos a sacrificar lo que sea necesario para lograr la conservación, y entonces va. Entonces
Entonces, la valoración es un elemento auxiliar, una herramienta auxiliar. Y lo más importante es que nos ayuda a convencer a los sectores económicos que van a ser afectados por la decisión de conservación, para decirles, realmente pueden ser afectados en el corto plazo, pero en el largo plazo les conviene, o inclusive como sociedad todos vamos a estar mejor. La anécdota o el momento que me lo hizo ver más claro fue hace unos años cuando estaba yo visitando a unos colegas del TEC de Monterrey en Campus Monterrey. Me llevaron a visitar una cueva que estaban trabajando, cabildeando para hacerla un santuario. Entonces fue hermosísimo ver más de 20,000 murciélagos dando vueltas en el centro de la cueva y verlos salir al atardecer. En el momento que se fueron, mi reto como economista ambiental fue, tengo que averiguar cuál es el valor económico de todos estos murciélagos saliendo por la cueva. Entonces me volteé con Nelly Correa, con quien estaba trabajando, y le dije, estos murciélagos, ¿qué función, ustedes como ecólogos, qué función está cumpliendo para que yo pueda hacer una conexión ambiental, regresar al INE y contar la historia de esto vale tanto y por lo tanto vale la pena invertir en ello? Resulta que los murciélagos salían, el espectáculo era maravilloso en el momento, pero después se dispersaban por toda la zona alrededor de Monterrey, a toda la zona donde cultivaban cítricos, a las zonas que hacían agroexportación o los que vendían las hortalizas, las verduras que iban a dar a la ciudad. Y el valor era enorme en el momento que hicieron la conexión ecológica de combaten las plagas, polinizan. En ese momento empezamos a hacer cálculos y claro, el valor económico de esa cueva en términos de productividad agropecuaria en todos los municipios que estaban alrededor en su zona de vuelo era mucho mayor que el pequeño costo de mantenerla para la conservación, de invertir en ponerle guardaparques, invertir en educación ambiental para que la gente la respetara voluntariamente, era muy pequeño. Y esa proposición, esa idea de protejamos la cueva, generaba valor económico real para toda la zona y no lo sabían. Mandamos a hacer encuestas para ver cómo los agricultores de alrededor lo veían y ellos decían principalmente, pues no sabemos, a veces vienen, se dan su vuelta, etcétera, pero no estaban conscientes de la conexión. Entonces, los ejercicios de valoración son un ejercicio de hacer puentes, de hacer conexiones entre los sectores económicos que no lo saben pero se benefician de la conservación de la biodiversidad y aquellos que lo están haciendo. Lo usamos para lograr que pago por servicios ambientales hidrológicos funcionara a través de hacer evidente que los bosques en las zonas de recarga, los bosques en las cuencas que tenían escasez de agua, eran importantes para el balance hídrico en la zona y logramos que los diputados de todos los partidos políticos votaran a favor de lo que hoy es una política de Estado, es una política gubernamental. Entonces, hacer evidente el costo a la buena, como en este caso, haciendo una liga económica, cobrando por los servicios ambientales en el recibo del agua, en lo que le pagan todos los usuarios de agua federal a la federación, que luego lo canaliza a través del Fondo Forestal Mexicano a CONAFOR para pagar, conexiones directas, conexiones como en el caso de los agricultores indirectas y muy claramente en el turismo. El puente como política separada, piensen ustedes en los 60s o los 70s, la política cultural y la política turística eran dos políticas distintas. Una tenía su grupo de interés, los artistas, los arqueólogos, los antropólogos trabajando en el INAH y del otro lado la gente de sector. El puente que hicieron, ustedes ya lo viven ahora. ¿Cuánta publicidad sobre vengan a hacer turismo en México tiene nuestros valores culturales? Pueblos mágicos, zonas arqueológicas. Ese puente que ocurrió en ese entonces, vamos a decir 80s y 90s, toca en los 90s y los 2000s empezarlo a hacer en México y todavía no está hecho completo. El valor de la biodiversidad como atractor de turismo, como una de las fuentes principales, por las razones principales por las cuales la gente visita en México, por sus bellezas naturales, ya CONAMP lo usa y lo usaron muy bien en los años recientes. El otro gran puente, piensen en el otro gran servicio ambiental, ahora vamos a hablar uno de mucha distancia, es el de cambio climático. Adaptarnos a cambio climático va a ser un reto. Sabemos que algo de cambio climático va a haber. Si el mundo se pone de acuerdo, vamos a lograr estar por abajo de los 4 grados de calentamiento global. Si no, estaremos en 4 o más. Pero independientemente, cualquier mundo entre 2, 4, ojalá que no más de 4, va a requerir al capital natural, va a requerir a los ecosistemas como nuestra herramienta más importante de adaptación. En las zonas costeras, los lugares donde ha habido tormentas, huracanes, cuando no tienen dunas costeras, cuando no tienen manglares, sufren mucho más y se destruye el capital físico, el capital humano construido alrededor de las zonas. Es evidente que para mantener esa actividad económica necesitamos el capital natural para que lo sostenga. Los acuíferos.
la idea de estar invirtiendo en las zonas de recarga, los ecosistemas en las zonas de recarga. Sin ellos, el agua que vamos a necesitar cuando en el 2050, cuando sus nietos estén platicando qué es lo que vamos a hacer, dónde va a estar la agricultura de México del 2040, 2050, el norte y el noroeste de México estarán mucho más secos, dependerán mucho más del agua subterránea. Si esa agua subterránea no se cuidó con un buen manejo de demanda y conservando los ecosistemas, México será mucho más vulnerable, la economía de México en el futuro. Así hay muchísimas ligas. Por ejemplo, levante la mano en el público a quién le gusta el tequila o el mezcal. Muy bien. Solamente hay una persona, ya no. Ya, que estaba dormido. Bueno, a todos los que les gustan, ¿saben ustedes que le deben a los polinizadores todo lo que están disfrutando? Si México no tuviera biodiversidad de mezcales, tanto naturales como cultivados, si no tuviera esa diversidad de polinizadores, no tendríamos la productividad que tenemos ahora, les saldría mucho más caro o no habrían. Entonces, esas conexiones inmediatas con actividades económicas de más, mediano o largo plazo, de mucha distancia o de cercana distancia, es nuestra tarea más importante, la tenemos que hacer evidente. La pregunta de Leonardo sobre cómo trabajar con otras secretarías es, bueno, pues si hay una área en Zagarpa que trabaja con el tequila y el mezcal, la idea es decir, lo más importante no es el crédito puente, no es la garantía, lo más importante son la base biológica, la base ecosistémica de tu productividad. Si vamos con sector exactamente lo mismo, construir un hotel más en un manglar va a tener dos efectos, mucho más vulnerable al siguiente huracán y sobre todo, ¿quién quiere tener un cuarto que vea a otro hotel en vez de estar viendo un área natural? El valor cae muchísimo. Hacer evidente ese valor y ir con cada uno de los sectores a que lo descubran, desde productos químicos. Agrodiversidad es uno de nuestros retos más grandes, pero los otros que ya están evidentes necesitamos trabajarlos mucho más. Cuestiones de largo plazo también son muy claras y sobre todo empezar una vez con valoración como agenda paralela, trabajar en los instrumentos económicos que nos van a ligar ese beneficio económico, ese beneficio que se genera en las zonas alrededor de Monterrey, en las zonas turísticas, en las zonas agrícolas, en el sector turismo, hasta en arte y diseño inspirado en la naturaleza. Por ejemplo, sí saben que tienen que ver las ballenas que México ha luchado tanto por proteger con la energía eólica. Si alguien dijera, no, este tema verde, realmente el tema gris, el tema de energía es más importante. Si no fuera porque un grupo de científicos se puso a descubrir cómo las aletas de las ballenas son mucho más eficientes para mover el agua, no se hubieran inspirado para tener las aspas de los aerogeneradores que tenemos ahora, que son mucho más productivos. La naturaleza no solo es fuente de un servicio directo, sino es una fuente de inspiración, ciencia y descubrimiento, y esa es la base de innovación. Cuando alguien les cuente sobre innovación, siempre digan, la naturaleza está en la base de la mayor parte de nuestras innovaciones farmacéuticas, tecnológicas e ingenieriles. Por todo eso, es un gran esfuerzo. Hay que empezar a trabajar y más sobre las zonas que están más afectadas ahora, donde la economía encuentra o choca mucho más con la naturaleza alrededor de las zonas urbanas, en las zonas en gran expansión y gran desarrollo. La agenda, entonces, para resumirlo, es vamos haciendo los puentes entre las actividades económicas y su base natural. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Con tanta afición al tequila y al mezcal, creo que la comida va a estar buenísima. Es una pena que yo no me pueda quedar. Les recuerdo que tienen papelitos para formular preguntas. Si me las quieren efectivamente ir mandando, con mucho gusto las procesará el panel. Le voy a rogar ahora al director general de Planeación y Evaluación de Semarnat, a Javier Barman, que haga uso de la palabra. Muchísimas gracias, Nuno. Muchísimas gracias a la CONAMP, a los organizadores del evento, por la invitación a este panel. Yo voy a retomar un poco el tema que inició el maestro Fuello sobre los instrumentos de planeación en la política nacional y cómo tenemos esta valorización de los ecosistemas incorporados en ellos. Primero que nada, como decía, ¿no?, el eje principal en el que se ha visualizado la política ambiental en México es bajo el eje de México próspero, es decir, bajo la óptica económica, bajo la óptica de desarrollo económico. Y en ella lo que estamos planteando es que la política ambiental como tal tiene que ayudar en la generación de riqueza, en la generación de ingreso y también en la generación de empleos, ¿no?
Para ello tenemos particularmente, sin meter mucho detalle, una de las estrategias principales, que es la protección y conservación del patrimonio natural, y también esto se ve reflejado en el programa sectorial, que en el programa sectorial también tenemos el uso y aprovechamiento de los recursos naturales como uno de los fundamentos principales, bajo la óptica también de una visión de cuenca, de conservación y mejoramiento de las cuencas en nuestro país. Ahora, dentro de este planteamiento que tenemos en ambos instrumentos, quiero hacer énfasis en un par de indicadores. Solo tenemos lo digo también un poquito al margen, pero solo tenemos un número muy limitado de indicadores que se van a plantear tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, que ya están planteados, como 18 indicadores adicionales en el programa sectorial. Y en este programa sectorial, además, o sea, en materia de conservación y aprovechamiento, tenemos 3 particulares en los que quiero hacer énfasis. Uno, que es, bueno, el típico, el que enfoca, ¿no?, de la CONAMP del porcentaje de áreas naturales protegidas. En un segundo lugar, que es donde quiero hacer énfasis, es el valor de la producción también dentro de, o sea, de la producción ambiental. Y en ello, lo que de las cuestiones principales, lógicamente, es este aprovechamiento de los recursos naturales, el principal siendo, o uno de los factores principales, la producción forestal, que hay un gran énfasis en aumentar esa producción, pero otra parte también es que por primera vez queremos medir la producción, el valor de cuánto se produce tanto dentro de las áreas naturales protegidas como también, por ejemplo, en las UMAS, en las unidades de manejo de flora y fauna silvestre. Como instrumentos de política, quiero hacer énfasis, o sea, la cuestión de las UMAS, ¿no?, que en principio económico es finalmente el darle permiso y el apropiamiento por parte del dueño, del usuario, del recurso natural y su aprovechamiento. Yo creo que es uno, digo, sin meter mucho más a fondo, es uno también de estos instrumentos principales, el valor que eso puede ayudar a generar en esta generación de ingresos ligado también a las políticas de desarrollo social de nuestro país, es un elemento muy importante. Tanto UMAS como, bueno, actualmente UMAS no, pero el desarrollo que queremos tener de UMAS también en las zonas también más desprotegidas, más marginalizadas del país, y también el mapa, cuando cruzamos el mapa de zonas de alta diversidad biológica con el mapa de pobreza, también nos presenta, pues como todos bien sabemos, pues un empate muy importante. Y en este sentido quiero ahora pasar a cuáles son también esos instrumentos que podemos usar también dentro de la política nacional para ir metiendo también el tema de esta valorización con otras dependencias. Y ahí, como decía, ¿no?, pues de los 400 municipios que existen o que se han delimitado en la cruzada contra el hambre, un enorme porcentaje, 363, digo, prácticamente… prácticamente todos, fuera de los urbanos, tienen este amplio valor de la biodiversidad. Y aquí lo que queremos promover son 2 cosas. Uno, como decía, en la manera de lo posible dentro de estas comunidades, que la población aproveche de estos recursos naturales de una forma sustentable, el manejo y uso de los recursos que tienen y que les conviene. También, eso es muy importante señalarlo, que les conviene su aprovechamiento por las condiciones naturales del territorio en el que se encuentran, y por otra parte también el aprovechar la cruzada contra el hambre para, ya que es una iniciativa transversal, interdisciplinaria, de suma importancia para la actual administración, para que las otras dependencias también aprovechemos nosotros y que las otras dependencias se concienticen de la importancia del cuidado de la biodiversidad. Como bien decía Carlos ahorita, ese valor, ¿no?, el valor de esos murciélagos, pues tienen que estar contemplados lógicamente para la producción agrícola, el valor en materia turística y en materia de planeación turística también, el valor de la cascada o del valor ambiental que vayamos a vender para esa actividad turística, y que tiene que ir acompañada también de un mejoramiento, insisto, de las condiciones de la población que en ella habita y por ende del desarrollo social.
Por otra parte también, quería mencionar que aparte de la valorización del beneficio económico como tal, otra cuestión también que estamos incorporando es en los indicadores es el número también de empleos verdes que se generan a través de las diferentes actividades. Esto abarca lógicamente todo el panel de la política ambiental, no solo la cuestión de recursos naturales, sino también la cuestión industrial, hídrica, etcétera. Pero en la cuestión de recursos naturales también es importante, ¿no? Hemos tenido discusiones importantes de cómo irlo incorporando, lógicamente, un empleo dedicado así de un desarrollo ecoturístico una empresita o algún producto que se desarrolla dentro de las áreas naturales protegidas, pues aunque dentro de toda esta gama de empleos verdes, pues esos son ahora sí que los empleos más verde fuertes, ¿no? Los que van a tener como el mayor impacto, los empleos, digamos, ya categorizando de cierta manera, los empleos verde fuertes que van a tener un impacto mucho mayor. Y aunque quizá no vayamos a llegar a las cifras más altas o que vayan a pintar mucho, creo que es muy importante irlas midiendo, irlas conociendo, y todos estos elementos también que se explicaron hoy, ¿no? De quintuplicación de ingresos en algunas áreas, del valor también ambiental, o sea, del valor de lo que la gente está dispuesta a pagar. Todos estos instrumentos también, creo, de lo que se expresó hoy, creo que van a ser muy importantes para el desarrollo de esta política y de la agenda que se está planteando. Por último, nada más, ya no me di el tiempo, pero por último también, nada más, otra de las preguntas que nos planteaban era sobre abordar la participación también con el sector privado. Y ahí nada más, a reserva de ahondar un poquito más en el diálogo que se siga a continuación, sí mencionar que en eso, y comparado también con otros países, pues tenemos un territorio casi virgen, más virgen que la mayor parte de las áreas naturales protegidas, en las que podemos desarrollar muchísimos instrumentos, y como gobierno sé que nos toca generar esas posibilidades de coinversión, de desarrollo. Lo que busca el turista que va a eso, pues no es, digamos, es mayores facilidades, una mayor infraestructura para la cual también se necesita mayores recursos de los que pueda aportar tanto el sector social como el sector gobierno. Y ya, con eso esas serían mis primeros comentarios. Bueno, tengo ya un montón de preguntas. Voy a rogarle ahora a mi muy admirado doctor Sarucán, el coordinador nacional de Conavio, que haga uso de la palabra. Doctor, por favor. Muchas gracias, y gracias a CONAMP y a Luis Fuello en particular por la invitación de estar en este panel, que tenemos el lujo de que sea coordinado por el doctor Curcio, quien es probablemente uno de los muy pocos en México que tiene un programa en el que con gran insistencia se subraya la importancia del tema ambiental, que no es nada común en los medios mexicanos, desafortunadamente. Yo veo dos problemas con esta cuestión de los retos para que las instituciones del sector ambiental hagan realmente, le den valor a los servicios ecosistémicos. La primera es que la sociedad en general no entiende qué son los servicios ecosistémicos. ¿Por qué? Porque es un concepto muy nuevo, tan nuevo como quizás hace 10 o 12 años, cuando el Millennium Ecosystem Assessment se hizo, y la idea de servicios ecosistémicos y la idea de capital natural empezó a moverse. Estamos, por un lado, con una cosa muy reciente, y debo decir que muy pocos economistas han tenido el cuidado de educarse adecuadamente para poder entender estas cosas. Lo he dicho en muchos lugares, es que no es nada nuevo. Afortunadamente hay una nueva generación de economistas, no, sí la hay, puedo dar los nombres, que están empezando a entender que esta idea de capital natural, que voy a tocar un momento más, es absolutamente esencial en la valoración de cómo se está desarrollando un país y una sociedad. El otro punto fundamental, conceptual,
básico que nada más lo voy a mencionar, no lo voy a tocar aquí, lo toco en mis conferencias, pero no lo voy a tocar aquí, es que todos tenemos una marca de educación religiosa que hace pensar que nuestra especie ha sido puesta específica y divinamente en un planeta que sucede que es la Tierra y que consecuentemente, primero, no tenemos ninguna conexión con lo que pasa en ese planeta, más allá de los caminos en los que andamos, las casas que tenemos, cosas de este tipo, pero ninguna conexión realmente estructural, completa, orgánica con el planeta en el que estamos viviendo, y que somos parte del proceso de evolución por el cual todas las demás especies y los ecosistemas y los servicios que estos producen nos permiten la vida. No lo voy a tocar aquí, es un problema gordo, profundo, pero que pesa muchísimo en la capacidad de poder absorber esta conexión con el medio ambiente. Dicho esto, no tengo la menor duda que una de las responsabilidades que tenemos quienes estamos en esta área es educar a la gente, realmente educarla de la mejor manera y la manera más creíble, de la manera más accesible posible. De otra manera eso no va a llegar, nuestros gobernantes no van a ser los que van a hacer este trabajo, porque también a ellos hay que educarlos adecuadamente. No han tenido la oportunidad de estar expuestos a estas ideas, o muy poco en todo caso, y particularmente cuando tenemos una población nacional que es 70 y algo % urbana, de la cual mucha gente ni siquiera, bueno, pone el pie afuera de las áreas urbanas para ir de paseo, ir a una playa, pero no entienden lo que significan los sistemas naturales que están allá afuera y el impacto que sus demandas en las ciudades tienen sobre lo que pasa allá afuera. Ahí tenemos realmente una tarea enorme que tenemos que atender, de otra manera va a ser muy difícil. Y hay esfuerzos en ese sentido. Luis Fueyo comentaba la existencia de las áreas naturales protegidas con un elemento de educación. Sin duda, la página de Conavio es una página visitadísima, tenemos más de 10,000 visitantes diarios en promedio exclusivos que bajan megas de información. No es nada más entrar a ver fotos muy bonitas, que las hay, sino a bajar información de la página, pero son cosas realmente reducidas. El esfuerzo de Green Numbers que se presentó aquí hace poco, no sé si ayer fue o algo así, con Ezequiel, es otra manera de asistir. Vamos a tener que tener muchas estrategias para realmente hacerle llegar a la gente estos conceptos bien. Y usar ejemplos como concretos, hay muchos de ellos. El libro que se sacó hace 2 años de el Patrimonio Natural de México, 100 casos de éxito, es una recopilación de casos reales, concretos, escritos por quienes hicieron los trabajos de desarrollo y de utilización sustentable del capital natural, con beneficios económicos, que deberíamos reproducir. Es decir, no estamos tratando que por primera vez estas cosas ocurran, han estado ahí mucho tiempo, a veces incluso a pesar de los esfuerzos gubernamentales en contra para que estas cosas existan. Y lo que tenemos que hacer es reproducirlos y multiplicarlos por todos lados. Y para eso se necesita una visión verde, de comercio verde, muy distinta de la muy industrial que hay a veces flotando por ahí. Y usar ejemplos tales como el valor de los manglares, el valor ambiental de los manglares, que siempre se han convertido me queda un minuto, siempre se han convertido a granjas camaroneras. Tenemos muchos ejemplos de México, de Tailandia, de Indonesia, en Malasia, el trade-off, el balance que significa la conversión de hectáreas de manglar a granjas camaroneras, el valor por hectárea, y siempre al final lo que pasa es que esas áreas acaban siendo deficitarias por toda una serie de problemas. No voy a meter a esto, pero créanme que ocurre. ¿Y quieren un ejemplo más de esto? En nuestro análisis de los manglares de México, que tenemos alrededor de 740,000 hectáreas,
comparando lo que había en 1980 al 2005, una de las cosas que sí, se perdieron manglares, pero una de las cosas que encontramos es que, y está reproduciéndose en otras partes, es que en la costa de Campeche perdimos por la desaparición de los manglares en 1980 2,000 hectáreas de terreno nacional al mar, punto. Yo recuerdo cuando el Chamizal se ganó, que fueron 300 hectáreas, fue un día nacional, se hizo la bandera, no hubo clases, etcétera. Ahora perdemos 2,000 hectáreas y no hay bandera media asta ni nada de ese tipo. Es decir, estas cosas no se saben, hay que sacarlas, hay que hacerlas ver y la gente responde. En general, quienes tienen las responsabilidades ante estas cosas captan el argumento y responden y empiezan a hacer las cosas bien. Quizá me voy a parar ahí porque hay, supongo que, tiempo para una segunda ronda para más o menos mantener el tiempo. Lo habrá. Doctor, ya que tiene usted el micrófono, tengo una pregunta directa para usted. Le preguntan si cree que la conservación y el aprovechamiento sustentable ha transitado de la ciencia a la conciencia social, política, económica del país. Y tengo varias que me piden, este es para el doctor Sarucán, que por qué no invitaron a diputados y a otras personas. Pero doctor, si quiere usted atender brevemente esta pregunta. Sí, la atiendo. Yo no tengo la menor duda de que ha habido un desarrollo muy saludable, muy bienvenido, de conciencia social sobre cuestiones ambientales en México, de los tiempos en que yo empezaba a gatear en el tema, en los 60s, 70s, ahora. La cantidad de ONGs serias, responsables, comprometidas, no deja de haber alguna otra que no, pero eso en todos los temas, pero es enorme y es valiosísima, y esto es uno de los grandes elementos que tenemos que impulsar. La acción social bien informada, bien documentada, es una de las armas más importantes para realmente realizar cambios en este sentido en el país. Y tenemos que trabajar con ellos y tenemos que quitarnos la bola de telarañas que a veces surgen con grupos de esta naturaleza, siempre y cuando trabajemos de buena fe y en buen sentido. Yo creo que sí, ha habido una transición de la información y México es uno de los países que afortunadamente tiene de la mejor información para su país sobre este capital natural prácticamente en todo el mundo. Ciertamente. Gracias, doctor. Bueno, tengo varias preguntas de por qué no invitaron al sector minero, algunos legisladores, hay varias sobre cuestiones concretas, sobre el tema del cambio del estatuto del volcán de Colima. A mí me gustaría, si me lo permiten, abusar del papel de moderador e introducir algunas preguntas al panel, después rogarle a los panelistas que atiendan las inquietudes de nuestro público. A mí me preocupa mucho el tema de la organización del Estado mexicano para atender un montón de asuntos. No voy a entrar a los temas que no tienen que ver con este seminario, pero tengo la impresión de que tenemos un Estado muy mal organizado en muchas materias y les pregunto a los panelistas qué prioridades deberíamos tener en materia de organización del Estado. Por ejemplo, tenemos un grave problema con la ley de expropiaciones. El Estado mexicano tiene un grave problema para edificar infraestructura porque no consigue efectivamente expropiar en condiciones razonables para el interés público territorio para desarrollar esto. Sospecho que para el tema ambiental ahí hay un tema muy, muy importante. Después, sé que SEDATU tiene una misión ahora de reordenar territorialmente este país. No sé bien cómo lo va a hacer y les planteo la pregunta en dos niveles, si tienen la bondad de ayudarme a ver por dónde puede ir el asunto. SEDATU, la instancia federal, tiene el mandato de reordenar territorialmente el país. Uno se pregunta, ¿cómo va a hacerse compatible el mandato que hoy tiene esta Secretaría Federal con los distintos niveles de gobierno? ¿Cómo se va a incluir a los municipios en esto? Y aquí, por supuesto, veo que hay un problema de orden, digamos, constitucional, de ordenamiento del territorio, que creo que merece una respuesta. Me pregunto si es una prioridad para ustedes, ahora que se ha discutido mucho el tema de no solamente el volcán, el asunto de Xochimilco,
que ha generado toda una polémica, quién lo debe tutelar, cómo, en qué condiciones, etcétera. Creo que vale la pena replantearse esto. Luego lo decía Dolores, este tema del eje, ¿no? ¿Quién decide el eje? Si los ejes son excluyentes, si debe ir o no debe ir efectivamente la seguridad hídrica o la alimentaria o alguna otra, si son del todo compatibles o hay que priorizar alguno de estos ejes. Me preocupa mucho cómo va extendiéndose la frontera agrícola ahora que tenemos el tema fiscal y no necesariamente se liga con otras preocupaciones. No quiero alargarme, por supuesto, con los temas de impuestos ni aburrirlos con esto, pero hemos discutido mucho a partir de dónde se ubica la clase media y que si a partir de $500,000 al año, 750,000 pesos al año. Hoy descubrí una perla en nuestro ordenamiento fiscal, que por supuesto merece un análisis particular, pero si tú como productor agrícola tienes ingresos hasta 10 millones de pesos al año, que convendrán conmigo que no es poco, tienes un ISR de 21%, más todas las ventajas fiscales o a través de subsidios que pueden recibir los precisamente productores agrícolas, nada personal ni nada agraviante. Cuando uno se dedica a otras actividades dice yo tengo que pagar el 35, 34% y en cambio si fuera agricultor podría pagar el 21%. El gran tema es si efectivamente se va ligando el ordenamiento del territorio, la vocación, la prioridad de las políticas públicas con el tema agrícola, o ese dicen usted crezca, amplíe la frontera agrícola y del otro ya se ocuparán en otras dependencias. Y finalmente, también hablando de las vinculaciones con los sectores, sí efectivamente en la Secretaría de Turismo, además de edificar zonas con hoteles todo incluido, que son espantosos, el tema de decir, oiga, en las comunidades, en las zonas donde tenemos el capital natural, tenemos también un capital social y cultural interesantísimo, pero además la posibilidad de desarrollo de proyectos viables económicamente, que por supuesto conserven todo esto que decía, realmente les interesa. Yo cada vez que planteo esto en Sectur tengo la impresión de que dicen, oiga, eso es muy bonito, pero no es prioritario. Y creo que es un asunto que habría efectivamente que tratar. Y finalmente el tema, ya lo decía el doctor Sarucán y algunos de ustedes lo refirieron, el asunto de los medios, ¿no? Es decir, cómo vincularse mejor con la gran opinión pública. Yo les cuento que en estos últimos meses fui jurado de un premio de sustentabilidad, que auspicia la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Y debo decir que de los 115 trabajos que se presentaron, de los que pasaron a la final, muchos de ellos siguen trayendo así una valoración simplista, o sea, son valorativos simples o hay un catastrofismo así apocalíptico, pero estoy absolutamente impresionado de la calidad, es decir, cómo ha mejorado la calidad, la manera de problematizar los asuntos y sobre todo ir poniendo de relieve alternativas, ¿no? Soluciones. De comunidades en Oaxaca, en Chiapas, que han encontrado, digamos, rompiendo esta idea de que eso es una cosa que está lejana y no tiene nada que ver con la lógica económica, que me han parecido muy interesantes. Por tanto, pongo estas más algunas de las preguntas que el público ha planteado y le pido a Luis Fuello que haga uso de la palabra, unos 3 minutitos cada uno. Sí, yo estoy convencido de que el tema ambiental y particularmente el tema de la conservación debe ser un tema que se absorbe de manera por el Estado. Y el Estado implica de manera relevante hacer partícipe a la sociedad, el incorporar a los 3 poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, a los 3 niveles de gobierno, y que ello debe generar un ambiente diferente para que los temas centrales de la política ambiental o los temas centrales de la política nacional sean construidos a partir de una decidida participación de una sociedad cada vez más demandante de ser partícipe en la toma de decisiones. Y ello yo creo que atraviesa en temas que nos plantea el doctor Curcio, como el tema de la ley de expropiación. Yo creo que además de la cirugía que hace un par de años sufrió la ley de expropiación, debe nuevamente de revisarse por parte del Congreso de la Unión, y en esta materia, como en la otra materia que también nos plantea
qué pensamos sobre el ordenamiento territorial. Hay un enorme faltante en cuanto a que no podemos hacer decisiones si en la sociedad moderna cada vez más exigente las legislaciones no hacen partícipe a la sociedad en la toma de decisiones. Yo me recuerdo temas en los cuales se hacía una declaratoria de área natural protegida y porque la ley de expropiación no contemplaba el derecho de audiencia, un derecho constitucional, se echaba para abajo. Y esa ley del 25 ya no existe. Hoy debemos de ser cuidadosos en todos los procesos jurídicos para hacer respetar los derechos que el individuo tiene en su constitución. Y el ordenamiento del territorio tiene un gran reto, no hay otro territorio, son las 196.4 millones de hectáreas que tenemos y hay que hacer una planeación exacta de ello. Y la Constitución y las leyes no han logrado resolver el problema de facultades que antes tenía Sedesol y hoy tiene SEDATU con el ordenamiento ecológico del territorio, que amén, hay que decirlo, que tiene mucho más instrumentos de detalle y de amarres jurídicos con el del territorio. Y mientras existan estos choques y se vea de manera segmentada, no vamos a poder decidir dónde deben colocarse las ciudades, dónde están los mejores sitios para hacer nuestro desarrollo industrial, por dónde debemos de trazar nuestra gran infraestructura de comunicaciones y cómo debemos de manera racional pensar en que hay un 30% de nuestro territorio que debe ser conservado para que la biodiversidad, más del 75% que ahí está, logre esos espacios, en este gran espacio de territorio nacional, ser conservados. Yo creo que a futuro no hay mejor ejercicio de la política que el empoderamiento de la sociedad. Y las instituciones debemos de acostumbrarnos a que la sociedad esté participando y cuestionando día a día nuestros actos. Por ello soy uno de los convencidos que uno de los temas transformadores de la política moderna de México fue la ley de transparencia y acceso a la información pública, porque con ello tenemos todos y cada uno de nosotros que estar pendiente de lo que hacemos y de lo que dejemos de hacer. Y hoy la ley de responsabilidad ambiental es un instrumento poderoso que está en manos de la sociedad, pero también los derechos revisados que están en el artículo 1 constitucional. Entonces, hoy tenemos herramientas sumamente poderosas y lo que debemos de cambiar son las formas como hacemos la política, como construimos las políticas públicas y ser capaces, primero, de reconocernos como diferentes y no enojarnos cuando se plantea un punto de vista diferente, sino ser capaces de que ese punto de vista sea procesado política y jurídicamente de manera adecuada para que seamos capaces de construir una nación de acuerdo a la visión de las distintas visiones que los individuos, los sectores, los grupos, las comunidades tienen y hacia allá vayamos empujando. Podemos equivocarnos, pero también podemos potenciar la enorme capacidad que está en todos y cada uno de los que están aquí y de los que están allá afuera y que son ciudadanos con interés de ser partícipes reales de la toma de decisiones en este país. Muchas gracias, comisionado. Muchas gracias, comisionado. Incluyo, Dolores, algunas inquietudes más, también al resto de los panelistas. ¿Son acaso los servicios ecosistémicos simples externalidades positivas? También preguntan, dice el tema está implícito, pero ¿por qué no se da importancia a la valoración de intangibles? El tema de la propiedad intelectual. Hay también alguna inquietud sobre cómo subir, ya lo planteaba también como inquietud, la agenda de los medios, o sea, esta agenda a la discusión de los medios. Te doy la palabra. Gracias. Yo insisto un poco en la falta de visibilidad del capital natural y eventualmente en su orfandad. Sí,
esa valoración económica de ese capital natural no está presente en la toma de decisiones, vamos a seguir polarizando nuestra población. ¿Por qué? Porque como no, las personas que viven donde está el capital natural, en las zonas rurales, tienen esos ingresos tan bajos, entonces tú estás dando incentivos y estás continuando dando incentivos a que las personas pues migren a las grandes ciudades donde pueden encontrar un mayor número de satisfactores y tengan un nivel mejor de ingreso, ¿no? Entonces yo creo que ahí es como un círculo vicioso que eventualmente no hemos podido cortar, y uno de esas aristas que podrían ayudar a pararlo sería esa revalorización de las actividades primarias, la agrosilvicultura, etcétera, la pesquería relacionadas al capital natural. Y por el otro lado, si ustedes se fijan, bueno, yo creo que en México, como en cualquier otro país, los principales drivers de esa degradación del capital natural ha sido el desarrollo urbano y ha sido el cambio de uso de suelo, actividades agropecuarias. Históricamente podemos decir que esos han sido los dos grandes drivers para la degradación del capital natural. Y entonces, si ustedes analizan el caso de México, pueden ver cómo el sector agrícola, si hacemos un análisis muy exhaustivo de cuál es la situación del sector agrícola en México, pues vemos que representa muy poco del Producto Interno Bruto, representa alrededor del 3%, más sin embargo ofrece alrededor de un 24% del empleo, de ese empleo de esa población más pobre que tenemos y que eventualmente está en esas zonas. Por el otro lado, otro de los sectores que eventualmente han degradado los ecosistemas costeros definitivamente ha sido el sector turístico y su falta de planeación. Y eventualmente, si tú ubicas y analizas el sector turismo, también encuentras que es un sector que está perdiendo gran competitividad, ¿sí? Que eventualmente la planeación de si nosotros como mexicano o como tomadores de decisiones pensamos en el sector turístico, pensamos en los all inclusive, ¿no? En donde tienes que invertir grandes cantidades de recursos públicos en infraestructura para beneficio de los hoteleros, del sector privado, y eventualmente el recurso que las localidades en donde están esos ecosistemas y esos hoteles, las poblaciones no reciben eventualmente una derrama sustancial de recursos del sector, porque pues son servicios que están totalmente capturados, ¿no? Eventualmente la degradación de esos ecosistemas costeros en los sectores, en las áreas turísticas tampoco se ha cuantificado. Entonces yo creo que es importante que hagamos un análisis de política fiscal en donde los recursos públicos direccionados a estos sectores que cada vez más son poco productivos y poco competitivos, cuál es el beneficio neto que estamos recibiendo como sociedad mexicana respecto de ellos. Y bueno, yo creo que las grandes preguntas serían esas. A mí también me sigue preocupando esa falta de enfoque en cuanto eventualmente una política pública de seguridad hídrica, porque si tú te reúnes con el sector, o sea, con los organismos operadores de agua, tú oyes el tipo de política que ellos todavía están pensando, y ellos todavía tienen la hipótesis de que el recurso hídrico en México es ilimitado y que lo único que ellos deberían de estar preocupando es en seguir haciendo grandes inversiones de infraestructura hídrica y no están pensando en que el papel de los subsidios, de esos grandes subsidios al sector agrícola en agua o incluso al sector casa habitación, al uso, o sea, mientras que tengamos grandes subsidios en el sector agua y estamos perdiendo el enfoque que eventualmente en 30 o en 40 años va a haber grandes migraciones del norte hacia el sur, donde todavía va a haber agua, y entonces todavía nuestros ecosistemas y nuestro capital natural van a estar altamente presionados por esa demografía y por esa presión del sector agrícola. Entonces yo creo que mi insistencia es
Por supuesto que la visibilidad es importante, pero si no tenemos una agenda nacional con grandes estrategias, vamos a seguir desarticulando la política pública, en donde el sector agrícola trae su propia agenda, el sector turismo trae su propia agenda, el sector medioambiental, somos los buenos portados, traemos nuestra propia agenda, pero eventualmente no son agenda, faltan muchos vasos comunicantes con esos sectores que representan los grandes drivers de la degradación ambiental. Entonces, mientras no saquemos al sector ambiental de su área de confort y no los hagamos partícipes a otros sectores de los grandes temas que nosotros tenemos que tratar en este país, pues vamos a seguir leyéndonos las manos entre nosotros mismos, ¿no? Y no vamos a causar un efecto importante en los sectores poco productivos y que son los que están degradando el capital natural de nuestro país. Muchas gracias. Le voy a pedir ahora a Carlos que haga uso de la palabra. Te preguntan de manera directa que qué te parece que la Conagua dictamine, dice, cuerpos de agua como propiedad privada en la zona del Valle de México, permitiendo su desecamiento y construcción en un acuífero abativo, poniendo en riesgo a la población en carencia del vital líquido y posible inundación. Tienes la palabra. Bien. Bueno, pues entonces tomo 3 de las preguntas que hiciste al inicio y luego abordo esta que me haces ahorita. Primero, tu pregunta sobre gobierno desorganizado o no. La verdad es que ya ven que una de las frases sobre biodiversidad es que la crisis de biodiversidad es la crisis cenicienta, mientras que cambio climático recibe muchísima atención, la crisis de biodiversidad recibe muchísima menos y es de igual o mayor importancia global. Entonces, aquí lo que podríamos hablar nosotros es las comisiones intersecretariales, Leonardo, serían la forma natural en la cual se coordinan diferentes agencias de gobierno en sus intereses. Las comisiones intersecretariales de cambio climático están en acción, toda secretaría quiere tener su representante de cambio climático y en medio ambiente ha sido una lucha cuesta arriba, ha sido muy trabajoso el poderlo lograr. Que hay básicamente 2 estilos de lidiar con este problema de agendas públicas en contraste. Está la forma europea de hacerla y la forma en Estados Unidos. La forma en Estados Unidos es confrontacional. Es la EPA que va y se pone frente a la agencia de carreteras y se hablan fuerte para finalmente llegar a decidir algo. El estilo europeo es se ponen de acuerdo, tienen reuniones, todos colaboran con un objetivo común y va saliendo adelante. La verdad es que entre el estilo colaborativo y confrontacional, yo digo el que mejor funcione es el más importante, no tienen todos que ser amigos o todos estar pensando igual. Entonces creo que esa es la parte interinstitucional. Donde tiene que entrar claramente es, piensen que todos sus colegas, todos los compañeros, todos los funcionarios de otras secretarías están atorados entre el corto y largo plazo. Para ustedes que tienen una visión de largo plazo es muy claro, pero para ellos un hotel más es inversión ahora millones de pesos, empleo ahora que lucen mucho entre sus premios, objetivos y logros. Pero claro, construir ese hotel en esa zona va a dañar biodiversidad y va a reducir el negocio en todos los demás, va a reducir el empleo en toda la demás zona. Entonces, tenemos que estar entre el corto y largo plazo platicando todo el tiempo, haciendo evidente cómo los que ya están ahí sufren y va a haber pérdida de empleo, pérdida de inversión en el futuro por eso. Ayudarlos a sacarlos del corto plazo que luce mucho para sus metas hacia el largo plazo en cómo mantienes una actividad. La forma natural de hacerlo para meter todo lo que se haga en términos de la agenda de valoración de los próximos años son análisis costo-beneficio. Si una carretera cuesta 10% más por desviarse alrededor de una cañada, pero en esa cañada hay biodiversidad muy importante para actividades presentes y futuras económicas que vale mucho más que ese 10% de costo extra, SCT debería saberlo, tener la cuenta para que a la hora de hacer sus cuentas totales incluya las externalidades positivas del medio ambiente, ese ambiente que se puede contar en términos económicos, lo incluyan y saldría más barato a la carretera más larga, 10% más de costo, pero mucho menos que ese 10% de beneficios ecosistémicos perdidos. Entonces la agenda es meter ejercicios de valoración en análisis costo-beneficio, ya estamos como para poderlo hacer. Segundo, tu tema de impuestos. Los impuestos les dará mucho gusto que ya entró valoración de la biodiversidad en la iniciativa fiscal.
claro, veo caras de sorpresa, ¿dónde? Yo no lo vi. No, no mentimos. El Centro Mario Molina, cuando estuvo ayudando a la Secretaría de Hacienda a diseñar los impuestos ambientales que entraron en esta ronda, uno de los que ayudamos, que trabajamos mucho, fue el impuesto a los plaguicidas. En el diseño del impuesto ambiental a plaguicidas incluimos criterios de valoración de biodiversidad. Los plaguicidas más tóxicos a la salud humana y a la salud de los ecosistemas se propone que tengan 9%, los que son intermedios 6, 7 y los que son más benignos con acuíferos, con biodiversidad, con salud humana, son una tasa 0. Entonces, de esa manera ya la valoración está presente implícitamente en iniciativas como esta. Luego platicamos de impuesto al carbono, pero los medios. ¿Está en los medios? Claro que está en los medios. Tú no lo sabes, pero está detrás. Detrás de cada barrio en Acapulco donde se filmaron, había un problema ecosistémico detrás, una laguna que se rellenó. Detrás de cada conflicto social que hay alrededor del tema del agua, hay un ecosistema que no se cuidó. Entonces, está presente en los medios detrás. Un artículo que unos colegas y yo publicamos en la revista del CIDE sobre gestión pública, hicimos una correlación entre conflicto social y degradación de acuíferos. Y era muy claro, entre más degradados están las cuencas y los acuíferos, más conflictos social hay, con una prueba estadística correcta, muy robusto, a diferentes análisis. Es muy claro que detrás de cada noticia que sale en cualquiera de tus secciones está el medio ambiente. Y finalmente sobre el agua. No sé el caso del Estado de México, si quieren platicamos ahorita que termine, pero una de las grandes cosas que hizo, y además es uno de los éxitos silenciosos, que se lo debemos a varias de las ONGs, de las cuales reconozco gente aquí que estuvo trabajando mucho en años anteriores al respecto, son las reservas de agua. La reserva de agua es reconocer que los usuarios de agua son la industria, la población, la vivienda, la agricultura y la naturaleza. Reservas de agua es esa parte de todos los ríos que tiene que ser destinada a los peces, tiene que estar destinada a los humedales. Y México es bastante progresista. Ahorita ya tenemos buena regulación, falta aterrizarla, falta volverla realidad, pero ya todas las decisiones de agua que se tomen ahora, todos los ríos en los cuales se decida su asignación, ya tienen esa pieza de la legislación, está ahí para usarse. Muchas gracias. Vamos a rogarle a los ponentes que hagan uso de la palabra. Javier, tienes varias preguntas, cómo se reflejan los sistemas del Plan Nacional de Desarrollo que ya abordabas. Bueno, pero hay inquietud en el auditorio porque abordes esto. ¿Qué propuestas se tienen contempladas para frenar el deterioro en materia de biodiversidad en el país? Te doy la palabra, por favor, 3 minutitos. Muchísimas gracias. Bueno, trataré al mismo tiempo de abarcar este par de preguntas también que me hacen de forma general y retomando las líneas, las preguntas que estaba planteando el doctor Curcio. Quise hablar un poco también la cuestión de la organización del gobierno y retomarla tanto con la parte del ordenamiento como los ejes, ¿no? Aquellos ejes que también planteaba Dolores, cuáles son las prioridades y la frontera agrícola. En cuanto al ordenamiento, en cuanto al ordenamiento ecológico del territorio, al ordenamiento del territorio en general, creo que es importante aceptar que bueno, es un instrumento que ha estado presente ya en México por varios años, hay unos avances muy importantes, pero creo que no podemos tapar el sol con el dedo y hay que aceptar que nos falta ponerle dientes, ¿no? O sea, tiene que haber alguna normatividad, legislación al respecto para que existan formas de que su cumplimiento sea de forma más obligatoria, más severo de lo que actualmente tenemos. Y ese, pues bueno, finalmente es un pendiente que tenemos que ver tanto dentro de la Secretaría y de Trabajo Conjunto, como bien decía, con la nueva Secretaría de Desarrollo de la SEDATU, ¿no? Ahora, y sí, efectivamente, en estos ejes yo creo que hay dos cosas. Uno es, por ejemplo, en materia de cambio climático, también como lo mencionaba Carlos, ya tenemos una comisión intersecretarial de cambio climático importante, con una buena participación por parte de las secretarías, y yo creo que de ahí es donde también tenemos que aprovechar y tener
o sea, aprovechar esa convocatoria que ya surgió alrededor del tema para también irle metiendo también algunos otros cuestiones, algunos otros temas que ahí mismo, en ese mismo seno se pueden abordar. Por otra parte, además de esos instrumentos que ya hemos logrado y no crear tanta comititis, es también subirnos en el cauce o en aquellas prioridades que son señaladas también por otras dependencias, ¿no? También no se trata solo de jalar agua para nuestro molino y que esto tiene que ser lo único, sino, y eso me voy, claro, o sea, tengo un par de ejemplos importantes, bueno, 3 ejemplos importantes que quiero tomar, que uno de ellos es la cuestión de la cruzada contra el hambre, ¿no? Que ahí lo que tenemos que hacer es, bueno, pues desde el mismo nombre de la cruzada, ¿no? Es así como, bueno, vayamos con todo contra ello, que me parece además, digo, un objetivo loable por sí mismo, pero también tenemos que también como Secretaría pues mantener, o que nuestro cuidado sea mantener ciertos márgenes, ¿no? Y ciertos cuidados al respecto. Es decir, si en un municipio se está planteando sembrar 1.500 hectáreas de maíz para el hambre, pues bueno, si esas 1.500 hectáreas de maíz no tienen el suelo adecuado para ello, tenemos que también poner un poquito los límites y el alto para ello, ¿no? Esas son las responsabilidades también que como Secretaría, y subirnos, insisto, en las iniciativas de otras dependencias, y con más razón una iniciativa de la importancia como esta, que es de importancia para el mismo presidente de la República, pues es muy importante también para nosotros en ese sentido, insisto, limitar el número de hectáreas que se vayan a sembrar para determinado objetivo, si se van a sembrar, como lo discutía mucho con mis colegas de Conavio, ¿no? Si se van a poner granjas acuícolas junto a los Humacinta, pues que no metan tilapia porque acaba con toda la fauna de la zona, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión muy importante de nuestras labores principales. Y un ejemplo también muy específico, y bueno, Carlos me dio la perfecta pauta para ello, es también sobre la construcción de infraestructura y en particular este ya es más anecdótico, ¿no? Pero de una carretera de libramiento de Campeche, como saben, en Playa del Carmen, no Playa del Carmen, perdón, Ciudad del Carmen, perdón, Laguna de Término, Ciudad del Carmen, en Campeche, ¿no? Está, pues, toda la ciudad está dentro de un área natural protegida, se quiere construir un libramiento, este libramiento puede afectar unas cuantas hectáreas de manglar, pero, pues bueno, en el análisis también que se puede ver, hay cuestiones, y viéndolo también directamente con la gente de CONAMP que estuvo ahí presente, pues hay cosas que se pueden aprovechar de ello, ¿no? Número 1 es que el crecimiento urbano es tal la presión que esas 3-4 hectáreas que puede quitar la carretera, de todas maneras se van a acabar teniendo por invasiones hormiga de aquí a los próximos también 4 o 5 años. Número 2, la carretera puede convertirse en una frontera entre la parte urbana y la parte y el manglar. 3, como planteaba también los de CONAMP, pues bueno, hablemos con los desarrolladores para que un cierto porcentaje de la cuota del peaje del libramiento se vaya también para áreas naturales protegidas, como incorporación del mismo. Y número 4 también, bueno, pues aprovechemos y construyámosle, todo esto con los costos adicionales que implica un libramiento a una altura, con pilotes que no dañe el manglar, que nos ayude a construir esa frontera, que mantenga la comunicación, y que por otro lado se puedan construir un par de miradores que ayuden también a esa apropiación por parte de la comunidad urbana de este bien natural, y ayude también y sean parte de esa conservación con los beneficios que ellos mismos y todos los que pasen por ahí puedan ver ese beneficio de mantener el manglar como tal. Creo que son esos ejemplos importantes. Y uno último también, nada más, ya se me pasaron mis 3 minutos. Pero el último. Mi último también es, en esta materia, incorporar también a iniciativas también de banca de desarrollo, para ir metiendo también al sector privado en ciertas inversiones y demás, en todos los aspectos. También ciertos riesgos que se tienen que tomar son riesgos en los que la banca de desarrollo también, que es parte de la Secretaría de Hacienda, tiene que ir incorporando como tal para ir incorporando los beneficios ambientales. Ya me corté. Muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a rogarle ahora al doctor Sarucán que concluya con su comentario este panel. Les voy a rogar a los panelistas que al terminar el doctor Sarucán nos quedemos aquí para una fotografía. Quieren los organizadores una foto juntos. Doctor Sarucán, está usted en uso de la palabra. Gracias. Me toca el riesgo de no comerme el tiempo del lunch de las gentes. Rápidamente, la pregunta es la cuestión de la interliga, de la cooperación, del trabajo conjunto
entre las agencias gubernamentales. Desde luego esto es algo indispensable, es un problema en todo el mundo, no es nada más un problema en México, y que hay que resolver. Y bueno, ha habido presidentes con mucho interés en la cuestión ambiental, pero una cosa es el interés que tiene el presidente, otra cosa es lo que percola hacia abajo y hacia las partes operativas. Debo decir que estamos en un experimento ahora que puede ser muy interesante. El Corredor Biológico Mesoamericano ha estado trabajando desde hace 8 o 10 años casi en tratar de demostrar que es posible conservar ese capital natural y al mismo tiempo generar beneficios para los dueños del capital natural. Nada más recordemos que 70% de los bosques del país son propiedad comunal, rural, ejidal. 70%, muy diferente de lo que pasa en otros lados. Dos, que después de un buen rato, nuestros permanentes colegas que nos o ignoraban o incluso simplemente iban en contra de estas cuestiones en Zagarpa, en Cedesol, etcétera, han empezado a interesarse en la manera como esto está funcionando. Y no es nada más un interés metafísico, están poniendo decenas de millones de pesos para ayudar y empezar a hacer lo que se llama en inglés streamlining, es decir, a enfocar los esfuerzos. Y el modelo que se ha desarrollado ha sido suficientemente interesante para, en el caso de lo que Javier mencionaba de la cruzada contra el hambre, a lo mejor usarlo ya como un modelo conceptual de cómo organizar el trabajo en los 400 municipios, o por lo menos una parte de ellos, del trabajo de la cruzada. Es un experimento, yo no puedo decir nada más que eso, pero si resulta, va a ser padre, porque va a ser la manera de ahora sí convencer a agencias que han ido cada quien por su cuenta a empezar a tener una visión conjunta de poner en primer lugar el mantenimiento del capital natural. Yo diría que hemos tenido unos problemas, doctor Cuso, y para terminar, con eso ayudo a responder la pregunta, pero después de haberlo hecho voy a tomarme 2 minutos. El primero es, Dolores, vengo de una reunión de la Fundación Gonzalo Río Arronte para premiar a los organismos reguladores del agua que han hecho su trabajo bien, son como 20 o 30, en términos del cobro-pago de agua. Es decir, ya, por primera vez, vamos a empezar a empujar por ahí para demostrar que eso es dable, que el agua tiene un valor y que hay que realmente moverse en esa dirección. Me tuve que salir de ahí, no pude estar al final porque no hubiera llegado aquí a tiempo, pero está ocurriendo, son cosas que están ocurriendo, que tenemos que conocerlas y que tenemos que empezar a apoyar a que ocurran. Y finalmente un problema, otra vez voy a los problemas estructurales, con este término. Este es un país que ha ignorado totalmente la diversidad que tiene. La diversidad ecológica, la diversidad biológica y la diversidad humana, étnica, desde siempre, desde tiempos de la colonia. Y esto no se nos ha quitado. Seguimos tratando de resolver los problemas de agricultura con un solo modelo agrícola traído de Iowa o de Wisconsin, porque es donde muchos de nuestros agrónomos se han ido a doctorar, pensando que México es la planicie enorme que existe en estos estados y es cualquier cosa menos eso. Y también tenemos el problema de que en esa enorme diversidad tenemos una gran diversidad humana que ha sido responsable del manejo de esos recursos, no siempre muy bien, pero sí con suficientemente bien como para haber hecho de México uno de los centros mundiales de domesticación de plantas. Nada más las que comemos, las que se comen en todo el mundo, y que eso tiene un valor gigantesco, y que ese conocimiento no es nada más magia, es entender los regímenes de agua, el tipo de suelos, la impredecibilidad del clima, montones de cosas a lo largo de cientos de años. No está escrito, no está publicado en Science, pero está en la gente. Y este es el tipo de cosas que no hemos aprendido a hacer. Y lo que tenemos que hacer es a toda esta gente que vive en el campo, que tienen como único capital sus bosques y sus selvas, es convertirlos en empresarios del manejo
de esos bosques y de esas selvas. Hacer que si va a haber ecoturismo, no sea con el Four Seasons Chain del mundo, sino con las gentes que viven ahí y que lo pueden hacer y que lo pueden hacer extremadamente bien y que pueden tener otros tipos de desarrollo. Hay ahora ya empresas forestales comunitarias certificadas internacionalmente que son negocio, que la gente vive de eso, se dedican a eso y que con eso construyen sus clínicas porque no se las construye nadie más, con eso construyen sus caminos porque nadie más se los hace, con eso mandan a estudiar a sus hijos para convertirse en ingenieros, en contadores, que regresan a la comunidad para apoyar el proceso. Tenemos los ejemplos, caray, reproduzcámoslos. Pues de esta manera concluimos este espléndido panel. Le ruego un aplauso a los participantes, le ruego que se reúnan para la foto y muchas gracias a todos.